más que esté la excusa o el argumento de decir, bueno, no, yo peleo por laburo, uno tiene que ser muy respetuoso también del trabajo ajeno. Y me ha pasado, por ejemplo, de darme cuenta con el paso del tiempo que tal vez uno tiene que reaccionar, sí, con vehemencia cuando ve que algo no funciona, pero tratar de preservar lo que yo he comprobado a lo largo de los años, que es lo más importante, que es el equipo, ¿no? Y por más que pueda sonar eventualmente como una frase muy trillada, yo estoy convencido que el valor en cualquier medio, ya que estamos hablando de esto, radica en el equipo. Efectivamente es así, y cuando vos conformás un equipo de buena gente, además, tenés que, muchas veces, no digo ceder, pero tenés que entender que todos están trabajando por un mismo objetivo, que tu verdad no es la única y que hay que aprender a interactuar. Me costó tiempo porque era un rompepelotas. ¿Sí? ¿Te sentís un líder, tipo como el capitán de cuadro, hablando así en términos futbolísticos? Bueno, en algunos procesos probablemente sí, porque tuve que liderar casi que obligado algunas cuestiones vinculadas a programas, en fin. Pero ahora cada vez quiero sentirme más integrante. ¿Viste? Esa cosa de la transversalidad o de la horizontalidad, Sí. ¿no? Y lo digo después de, por ejemplo, haberme interesado muchísimo en el mundo empresarial, de lo que significa el impulso de los equipos, ¿no? Entonces, digo, vos te das cuenta, y apelo siempre al ejemplo de la Fórmula 1. Vos tenés que ser un buen conductor, un buen piloto, tenés que tener esa capacidad, esa reacción, esos reflejos extraordinarios para dominar una situación en milésimas de segundo. Pero ¿qué pasa si un tipo te aprieta mal la tuerca de la rueda en los pits? Y vas a fracasar en la carrera. Entonces es importante que vos hagas una buena conducción, que tengas la pericia conductiva para llevar a ese bólido a más de 300 kilómetros, pero es tan importante el tipo que te aprieta la tuerca en contados segundos para que tu auto salga con toda la capacidad competitiva que necesita. Y en esto de los medios también es igual, ¿viste? Entonces uno puede a veces creerse que porque sos el que conduce, el que lleva el volante y el que se sube al podio a recibir la copa, crees que sos el más importante. Y el tiempo después te va demostrando que sí, es importante tu pericia, pero es fundamental cómo trabaja tu equipo. Daniel, vos te fuiste de Canal 4, de Telenoche, a la radio, porque tenías esa oportunidad, y al poquito tiempo, a los pocos meses, volviste. Sí. ¿No? Sí, sí. Digo, ¿cómo se dio? ¿Por qué se dio? No sé si vos estás en el lugar de Vilar ahora, más allá conduciendo, digo, pero como el jefe de Telenoche, no sé si estás en ese. Digo, ¿cómo se da esa situación de que vos capaz que pensabas, no vengo más acá, y al poco meses estabas de vuelta, al frente de Telenoche? Claro, vos sabés que a veces esos aspectos vinculados exclusivamente a lo laboral revelan otras cuestiones que van mucho más a lo humano. Porque efectivamente yo hacía casi 20 años que estaba en el canal. Un día surgió una oportunidad que para mí era fantástica. Por primera vez en la vida me confiaba en la posibilidad de hacer un programa de radio mío, propio, personal, con el agregado fenomenal de que era en un espacio matutino en una gran radio como El Espectador, y a eso todavía se le sumaba que era en un espacio en el que había estado durante muchísimos años un extraordinario comunicador, un bicho de radio, digamos que casi no tiene rivales. Entonces, cuando te enfrentabas a ese desafío profesional, decías, yo no tengo otra opción que decir que sí, porque también hay que muchas veces salir de eso que se llama la zona de confort y asumir riesgos. Y en aquel momento era asumir un riesgo enorme. Cuando se lo trasladó a Hugo Romay, que era el director del canal en aquel momento, pensaba que estaba loco, un tipo además con mucho oficio, con mucha capacidad de analizar y de conocer y de saber lo que estaba pasando con los medios. Y en definitiva, en algún momento ensayó alguna posibilidad de que yo me quedara en el canal, que no me fuera. Y yo ya había asumido el compromiso y sobre todo tenía esa especie de impulso de decir, primera vez que se me da esta extraordinaria oportunidad. Pero cuando nos despedimos, fíjate vos que a pesar de todos los años que estuve en el canal y a pesar de las divergencias que muchas veces uno tiene con la dirección, lo único que me dijo, mire, ¿sabe qué, Daniel? Vaya y haga esto. Pero usted sabe que las puertas están abiertas y sabe además que algún día va a volver. Por lo tanto, de aquí para adelante yo solo voy a estar esperando. Una cosa que a mí me resultó conmovedora, porque además viste que uno a veces se hace la imagen de los dueños de los medios como tipos muy fríos, muy distantes, y no fue así en ese caso. A tal punto que en el segundo programa que hice, recibí una llamada, el programa terminaba a las 11 y 2 minutos me estaba llamando Hugo Romay, y me dijo, acabo de escucharlo, bueno, y me dijo algunas cosas muy importantes, y me reiteró que
sabía que en algún momento íbamos a establecer una vez más el vínculo laboral. Después hubo una oportunidad donde estaban planteadas las elecciones departamentales y me dijo, ¿no le parece venir a hacer alguna especial? Y en aquel momento no se daban las condiciones como para que yo lo hiciera, y le dije, mire Hugo, así me parece que no está bueno en todo caso. Y después surgió algo en la interna del canal que justificó que me convocaran ya para la conducción de Noticiero Central, y eso se precipitó, de pronto tal vez estaba planteado para más adelante, las cosas se dieron de esa forma, me llamaron y yo me sentía un hombre de la casa, estuve convocado en ese momento y traté de estar a la altura de la... Hablaba de la salida de Fernando Vilar. Claro, que se suponía que iba a ser más adelante, bueno, en fin, eso será un asunto que algún día lo tendrán que decir quienes estuvieron involucrados en ese momento. Yo, viste, estaba... No, más bien, se entiende. Estaba simplemente, en ese caso, llamado a cumplir una altísima responsabilidad y así fue. No, porque Vilar tuvo palabras duras contigo, que dijo que te consideraba un amigo hasta que él se fue del canal. Lo dijo, lo reconoció muchas veces, pero ¿qué le respondes vos? ¿Nunca se sentaron a hablar? ¿Nunca, qué pasó? No, él sabrá porque lo dice, la verdad. Varias veces hice el ensayo, porque no voy a ser tampoco tan hipócrita de decir que no lo consideré. A mí en su momento me hizo muchísimo ruido eso. Entendí que había de pronto tal vez algo de dolor por haber estado tantos años y después, bueno, quedar en una situación incómoda. Y efectivamente sí lo llamé y nunca respondí el teléfono porque le quería preguntar, ¿no? O sea, a ver dónde estaban aquellos elementos que justificaban una postura así tan dura. Y en todo caso lo que aconsejo a quienes me lo preguntan es que se lo pregunten a él. Él debe tener la respuesta. Yo la verdad no la tengo. No la tengo y lo mío durante todos esos años pasó por el respeto y también sobre todo en algún momento por la admiración, porque veía un extraordinario profesional, un tipo de una estatura en la comunicación fantástica. Quiere decir que, y de hecho a veces se da esas cuestiones en la interna, ¿no? De un medio de comunicación o de un equipo de fútbol o de un boliche, se da esa cuestión muchas veces de los celos y eso, y vos sabés que con él yo no lo sentía así, nunca sentí que estuviera compitiendo con él, y él sentía que yo no estaba compitiendo tampoco, ni él competía conmigo, yo hacía mi parte, él hacía la suya, estuvimos varios años además compartiendo instancias decisivas, determinantes, como la conducción de instancias electorales, hicimos programas juntos, cada uno con su estilo. El especial del debate para la apertura democrática, ¿no? También, sí, me acuerdo. ¿no? Y hacíamos un programa de mañana, los domingos, en fin. Y cada uno con su estilo, ¿viste? Y yo qué sé, uno ponía un énfasis en una cosa y otro en otra, y después se dio esa circunstancia. La verdad que lo llamé un par de veces, tampoco te podrás imaginar que a esta altura de la vida ya estoy veterano como para andar insistiendo mucho, ¿no? Pero hice el intento para saber. Yo también me hago la misma pregunta que ustedes. No, porque uno resulta que aquel último informativo que hizo él, que te presentó a tu Claro, lado, ahí estaba todo bien. Claro, es la primera vez que hablo del tema, además, y les agradezco de pronto la pregunta porque efectivamente en aquel momento hubo una despedida formal. Después creo que organizaron ahí yo no soy de ir a los asados, por ejemplo, ¿viste? Yo qué sé, no soy de ir a esas cosas así, despedida ¿no? En algún caso habré ido, porque bueno, en fin, pero tal vez se haya molestado por eso, no creo, pero no voy a ningún lado, yo no salgo, ¿viste? Entonces... Me parece que debe ser por otra cosa, ¿no? Por ojalá que algún día lo pueda transparentar, porque yo en ningún momento tuve ni la más mínima intención de provocarle ese pensamiento tan feo, porque además creo que, ahora estoy recordando, creo que dijo, yo pensar que cuando y ¿sabes sí, qué? Al revés yo también podría decir exactamente lo mismo, porque se daba esa cosa del compañerismo, ¿no? Y de cubrir las espaldas. Es como el stopper y el zaguero, ¿viste? Sí, le hablaba que cuando vos precisabas un domingo, solamente te van el domingo si conducía a él el Telenoche. Sí, exacto. Y cada vez que precisabas vos le pedías a él. Y cada vez que él necesitaba que dejara a alguien al frente de Telenoche, si no era yo no podía ser nadie, entonces él estaba condicionado también. Así que funcionaba así, éramos un dúo fantástico. Bien. No te vas a ir con las manos vacías de este programa, No ¿sabes? te puedo creer, qué bueno. ¿Sabés qué desayunás vos, Daniel Castro, cuando estás en cargo todas las mañanas? Bueno, mate es mi desayuno, digamos, desde siempre, aunque ahora, también debo reconocer, estoy incorporándole alguna otra cosita porque dicen eso que yo nunca le digo bolilla, ¿viste? Y efectivamente, en el desayuno vos tenés que tomar alguna otra cosita, ¿eh? ¿Sí? Y tenés que darle como combustible al cuerpo.
Así que... Y ahí tenés, mirá, a ver si te gusta levantar la taza de Hacemos lo que podemos, gentileza, a ver si te gusta, fíjate. Me encanta. Mirá. Gentileza de Acápite Sublimaciones, remeras, tazas, gorros, bolsas comerciales, regalos empresariales, souvenir para eventos, merchandising para empresas y negocios, uniformes deportivos y más, de la mano de Acápite Sublimaciones. 092-035-240, te lo repito, Daniel Castro, escucha bien, 092-035-240, llamada y WhatsApp. Facebook e Instagram, @Acápite Sublimaciones, y el mail acapitesublimacionesuy@gmail.com. El cafecito de esta tarde ya lo voy a inaugurar. Muy bien, en la oficina. Saco la fotito y se las mando. Excelente. Háganle la última Sí. y lo dejamos ir. Que 15 minutos más de las 5 de la Siguiendo tarde. con lo que hablaban de anterior de Canal 4, vos sabés que yo me acuerdo, pero patente, el día que te despediste, creo que fue Teledía. Un bochorno. Te emocionaste, pero fue totalmente honesto, no fue la misma cocodrilo. O sea, claro. el tipo que se iba del lugar que. No, o sea, es su tremendo. lugar, o sea, su casa. Era mi casa, era mi lugar, era mi espacio, era el lugar en el que me sentí mejor profesionalmente, ¿no? Un momento fuerte, ¿no? Sí, tremendo, porque además ahí sí se daba también esa cuestión de éramos familia, porque empezábamos muy temprano en la mañana y además teníamos una forma de hacerlo que trasladaba a la gente del otro lado de la pantalla algo que nosotros sentíamos íntimamente, que éramos buenos amigos, buenos compañeros, un equipo extraordinario, ¿no? Ahora hace poquito se nos fue Bernardo Hitman, por ejemplo. Sí. Se fue temprano, Bernie. Y también, viste, él que era todo huraño, sin embargo había generado, era como el padre del grupo. Y recuerdo que por supuesto nos peleábamos horrible por laburo, pero nos queríamos muchísimo. Entonces el día que se dio eso, yo lo había además pensado, digo, no, o sea, cualquier cosa, pero no me voy a quebrar. Yo soy muy de emocionarme. Pero ese día lo tenía. ¿Sos un tipo preparado. sensible? Sí, la verdad que sí, más de lo que a veces uno hubiera querido. Pero en aquel momento digo, no, yo me voy a controlar porque yo quiero transmitir algunas cosas. Y había, además, Claro. había armado, digamos, una estructura para improvisar lo que podía parecerse a un breve discurso. Y en un momento ahí, ping. Me acuerdo que tu compañía, que se le escapa el nombre, una grande. Adriana de Capellán. El capellán como apoyándote, como diciendo, vamos arriba, Daniel. No podía. No podía, y Fede Paz estaba ahí. Sí. Y se les hizo imposible porque sí, viste, cuando empecé a desbarrancar me di cuenta, y además ahí ya cuando vos te quebrás ya después es muy difícil Claro. volver, ¿no? Y saber que estaba al aire y todo lo demás, bueno, fue un momento, no hubiera querido que sucediera así, pero se Fue dio, natural. Sí, Pero se dio naturalmente. Bien. Qué lástima, ¿eh? Sí, nos quedó hablar. Mira, yo quería hablar de cuando fue payaso en Tacuarembó. Quería hablar cuando tuvo programa para niños. Quería hablar de fútbol, porque futboleros sí los Perdón, hay. Sí. Sketch con Omar Gutiérrez y Gaspar Valverde. Es una verdad, escuela. de escolar. De De escolar. escolar, me acuerdo, sí, con Monia. Sí. Pero todo eso no va a faltar oportunidad. Encantado de la vida. Pero por favor, encantado de la ¿sabes vida. lo que me tenés que decir antes de Dale. irte? Soy ¿De qué Daniel. cuadro soy hincha? No. No, No, una hay que mentirita. decirlo, dale. No, Tacuarembó, obvio. Qué mentiroso, cualquier periodista deportivo, igual que Faría. Bueno, igual que Faría que está escuchando. Igual Faría. Bueno, muy bien, ¿sabes lo que me tenés que decir? Soy Daniel Castro y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Te animás? Claro, pero que con voz de locutor. Mirá que no soy locutor. Como vos quieras. Soy Daniel Castro y escucho Hacemos lo que podemos. Gracias por la buena onda. A ustedes. Por favor. ¿Está bien? De novela. Bien. Nos vamos y venimos enseguida para el cierre. ¿Le parece? Dale. Vamos arriba. Chau.